mucosa, el moco, la primera barrera, que es producido por las células mucosas superficiales. El bicarbonato, las prostaglandinas son otra forma de defensa. Las uniones celulares, esa imagen que se ve en el video donde dos células están entre sí unidas, están bastante unidas por zonas ocluyentes que no permiten que el ácido entre. La restitución epitelial. ¿Recuerdan ustedes el istmo? En el istmo hay células musculares superficiales, ¿verdad? Entre esas células musculares también hay células madre que se multiplican y van a ir a producir la restitución epitelial de las células superficiales. Y otras van a ir al fondo de la glándula para producir células G, células enteroendocrinas, células parietales y otras, ¿ya? Entonces, parte de la defensa es la restitución epitelial. ¿En cuánto tiempo creen ustedes que se restituya la mucosa superficial? Aproximadamente en 5 a 7 días. Tiempo de vida medio de las células superficiales es aproximadamente 5 a 7 días. El flujo sanguíneo, ¿cómo interviene el flujo sanguíneo en la defensa? La sangre, ¿qué es lo que lleva? Oxígeno. ¿Y qué recoge? Recoge dentro de ellos los hidrogeniones. Recoge las toxinas. Y el oxígeno permite que haya una adecuada restitución epitelial. Entonces, ¿cuáles son los factores protectores? Moco, bicarbonato, uniones celulares, prostaglandinas, restitución epitelial y flujo sanguíneo. ¿Se les puede preguntar esto en el examen? Sí, se les podría preguntar, ¿no? ¿Y cuáles son los factores agresivos? Obviamente, ¿no? Ácido clorhídrico, la pepsina, los AINES, el helicobacter, las sales biliares. Si hay mayor proporción de los factores agresivos, obviamente se va a producir la gastritis. ¿En qué caso se produce más ácido? En situaciones de estrés, como por ejemplo Helicobacter pylori, los AINES, ya cuando uno consume por algún dolor, y las sales biliares por reflujo, por ejemplo, ¿no? Entonces, como les dije, gastritis es proceso inflamatorio del estómago. ¿Cómo se clasifica? Sencillo. Clasifiquemos primero gastritis en gastritis aguda y gastritis crónica. Esto todavía no lo tomamos en cuenta. Ya en medicina interna lo tomaban en cuenta. Gastritis aguda y gastritis crónica. Vamos por acá, por la gastritis aguda. Gastritis aguda, también llamada hemorrágica, erosiva. ¿Cómo vamos a diferenciar una gastritis aguda de una crónica? Para cualquier curso, chicos, cuando ustedes tengan en la biopsia predominancia de polimorfonucleares, ese es un proceso agudo. Pero cuando se vea mononucleares, ese es un proceso crónico. Entonces, como ustedes saben, gastritis es inflamación de la mucosa gástrica. Y si decimos gastritis aguda, es porque en la biopsia se ha visto que hay muchos, sobre todo, neutrófilos, ¿ya? Entonces, el concepto de gastritis aguda, ¿ya? Tipos de gastritis aguda. Dos tipos básicos. Erosiva y hemorrágica, ¿ya? Causas de gastritis aguda. Traumatismo encefalocraniano, los TEC. Quemaduras extensas. Shock séptico, politraumatismo. La pregunta sería, ¿cómo la quemadura séptica, perdón, cómo las quemaduras extensas, como el shock séptico, pueden producir gastritis? En caso de que haya una quemadura extensa, ustedes saben que el paciente se va a deshidratar. Si se deshidrata, la cantidad de sangre que lleva la mucosa será adecuada o será menor. Obviamente es menor. Entonces, si la cantidad de oxígeno que llega a la sangre es menor, el flujo sanguíneo está alterado. La defensa que va por parte del flujo sanguíneo está alterado. Entonces, la balanza se inclina para este lado. Esa es la manera como una quemadura extensa o un shock séptico puede conducir a gastritis. Traumatismo encefalocraniano. Sabemos que a nivel del cerebro es donde se produce el estímulo del nervio parasimpático y puede ser que estimule mayor producción de acetilcolina y con ello mayor producción de ácido clorhídrico. Fármacos. Los antiinflamatorios no esteroideos. AINES, el alcohol, el consumo agudo de medicamentos, el consumo agudo de alcohol. Los cáusticos.
¿Qué más es importante que sepan? Isquemia, por el mismo flujo vascular alterado. Básicamente eso, ¿ya? En base a estos dos, se ha hecho clasificación de la gastritis aguda en dos tipos. Úlceras de Cushing, como dice acá, es una verdadera úlcera de estrés asociado a patologías del sistema nervioso central. Por ejemplo, paciente con traumatismo encefalocraniano que tenga un tumor, puede ser que estimule la producción de más ácido clorhídrico. Si ese estímulo produce una gastritis, se le va a llamar úlceras de Cushing, ¿ya? Entonces, el concepto de úlceras de Cushing es producido por una alteración en el sistema nervioso central por aumento de la presión intracerebral. Eso es úlceras de Cushing. Úlceras de Curling se asocia a grandes quemados y a situaciones de hipovolemia por el bajo flujo sanguíneo. Entonces, dos preguntas podrían ser: ¿cuál es la úlcera de Cushing? ¿Produce gastritis por estrés debido a qué? Dos puntos. Tienen que responder. Produce lesión o una patología, o producido por una patología en el sistema nervioso central. Las úlceras de Curling es producido por deshidratación, por falta de flujo sanguíneo, que se da característicamente en grandes quemados y en casos de hipovolemia. Síntomas, todos los síntomas que alguna vez han tenido ustedes cuando han estado estresados. Anorexia, no quieren comer, no tienen hambre, tienen náuseas, tienen quemazón, ardor. ¿Puede haber hemorragia digestiva en caso de gastritis aguda? Claro, supongo que a varios de los como les ha pasado, ¿no? Se emocionan, han ingresado, toman en abundante cantidad y le producen un foco hemorrágico, le producen un sangrado. Gastritis hemorrágica se llama esa, gastritis aguda hemorrágica, producido frecuentemente por ingesta copiosa de alcohol. Entonces, uno de los síntomas de la gastritis aguda sí podría ser hemorragia digestiva alta. Diagnóstico: con la endoscopía se ven estas erosiones, proceso agudo probablemente. Y dice rápida y evolutiva, o sea, en 2 a 3 días puede haber desapariciones de lesiones, porque como les dije, las células epiteliales se regeneran en 5 a 7 días, y en 2 a 3 días ya, como están la mayoría regenerados, ya de repente pues, desaparecen estas imágenes. Gastritis aguda hemorrágica puede ser. ¿Y cómo se diagnostica la gastritis? Por biopsia. Y si vemos en la biopsia polimorfonucleares, decimos que es una gastritis aguda. El tratamiento, bueno, es medicina interna. Lo ideal, inhibidores de bomba de protones. Los agonistas de H2, como la ranitidina, saben dónde actúan, ¿no? ¿Dónde funcionan? Acá. Y la bomba de protones, acá. Gastritis crónica. ¿Hasta ahí todo bien, chicos? A ver. ¿Está claro? ¿Se entiende? Sí. Ya. Vamos a continuar ahora entonces con gastritis crónica. Miren, gastritis crónica es un poquito complicado de entender. Vamos a hacer como 3 clasificaciones para que se entienda de forma muy sencilla, ¿ya? Primero, lo vamos a dividir en gastritis atrófica y gastritis no atrófica, ¿ya? Entonces, primera división de gastritis crónica es gastritis atrófica y gastritis no atrófica. Vemos algo de gastritis atrófica. Aquí está la mucosa, las células epiteliales, y acá las células epiteliales se ven disminuidas de tamaño o simplemente no existen, o están disminuidas en cantidad. A esa disminución de las células epiteliales, de las células mucosas superficiales, es lo que se llama gastritis atrófica. Obviamente no solo está afectada las células epiteliales, sino también están afectadas toda la mucosa. Ya hay una alteración de la mucosa. ¿Dónde están las glándulas? Las glándulas están en la mucosa. Entonces las glándulas también van a ser afectadas. Entonces una pregunta sería, en gastritis atrófica, ¿la producción de ácido clorhídrico va a ser menor o va a ser mayor? Ya. Si no hay glándulas, obviamente la producción de ácido clorhídrico va a ser menor. ¿Qué más producen las glándulas? Factor intrínseco.
Entonces, en gastritis atrófica, ¿la cantidad de factor intrínseco va a ser normal o va a ser menor? Va a ser menor. ¿Para qué sirve el factor intrínseco? Para la absorción de vitamina B12. Entonces, si no hay una cantidad adecuada de factor intrínseco, la vitamina B12 va a disminuir y se va a producir una anemia perniciosa. Entonces, dos complicaciones de gastritis atrófica será acloridia o hipocloridia y anemia perniciosa por déficit de vitamina B12. Gastritis crónica no atrófica, tomen esto primero, atrófica, tomen en cuenta estos, no tomen en cuenta todos estos, ¿ya? Gastritis crónica, ya les había mencionado histopatológicamente que se caracteriza por células mononucleares, linfocitos, células plasmáticas por macrófagos. Estas son las células plasmáticas que al madurar van a formar anticuerpos. Una gastritis atrófica que se puede ver en excesiva cantidad de la red vascular porque la mucosa está disminuida en su cantidad de células. En endoscopía normalmente se ve así, pero en una gastritis atrófica se ve adelgazada y se pueden ver mucho más fácil la red vascular. Ya, entonces ya tenemos dividido en gastritis atrófica y no atrófica. Ahora vamos a hacer otra división dependiendo dónde afecta más. Recordemos que este segmento es el segmento del fondo, cuerpo, y este es el antro. Entonces la gastritis crónica podemos dividirla de acuerdo a dónde comprometa. Si compromete al antro, obviamente se va a llamar antral. Si compromete al cuerpo y fondo, se llamará corporal. Y si compromete a todo, se llamará multifocal. ¿Ya? Entonces, esa clasificación. Gastritis antral, gastritis corporal y gastritis multifocal. Ahora mezclemos con el término de atrófica. Cuando es una gastritis solamente antral, es una gastritis no atrófica. ¿Ya? Repito, cuando es una gastritis solo antral, es una gastritis no atrófica. Si compromete al cuerpo, sí o sí es una gastritis atrófica. ¿Ya? Acá, por comprometer al cuerpo, ya es una gastritis atrófica. Generalmente cuando compromete todo el estómago, la gastritis atrófica compromete a todo el estómago. Si solo compromete al antro, será gastritis antral no atrófica. Si solo compromete al cuerpo, será gastritis corporal atrófica. Y si compromete a todo, será gastritis atrófica multifocal. ¿Está claro? ¿Se entiende, no? Antral no atrófica, corporal atrófica, multifocal atrófica. Listo. Ahora, ¿quién produce cada uno? Cada uno de ellos. El Helicobacter casi siempre afecta al antro. Entonces, esta gastritis, que donde solo está afectado el antro, está producido por el Helicobacter. ¿Ya? Como dice acá, gastritis difusa de predominio antral, Helicobacter. Si solo compromete al antro, como les dije, es no atrófica. Pero cuando compromete el antro y el cuerpo, es una atrófica multifocal. ¿Y eso quién lo produce? Helicobacter. Entonces, el Helicobacter sí o sí compromete, en la mayoría de casos, el antro. Y si compromete sobre eso el cuerpo más, será atrófica. ¿Está claro? Si solo se compromete el cuerpo, como les dije, es atrófica, esta es producido por una gastritis autoinmune. Espero que esté claro, espero que le hayan entendido. Acá, a ver. ¿Qué tipo de gastritis será esta? Será una gastritis antral. Como es antral, es no atrófica. Como está comprometido el antro, será producido por el Helicobacter pylori.
acá, solo está comprometido el cuerpo. Entonces, si el cuerpo está comprometido, es una gastritis atrófica. Si solo está comprometido el cuerpo, es una gastritis autoinmune. Si está comprometido todo, pangastritis, y generalmente se caracteriza porque cuando está comprometido todo, es producido o está presente una gastritis atrófica. ¿Y quién lo produce? Esta gastritis atrófica multifocal, el Helicobacter pylori. ¿Ya? Multifocal, Helicobacter. Corporal difusa, autoinmune. Atrófica, no atrófica o antral, Helicobacter pylori. Otra clasificación de gastritis. Gastritis tipo A, gastritis tipo B. Tipo A afecta tipo A la parte alta, la porción proximal, es decir, cuerpo y fondo. Entonces, si afecta el cuerpo y fondo y no afecta el antro, es una gastritis autoinmune, es una gastritis atrófica. Y como les había mencionado, la gastritis atrófica no se ven o desaparecen o disminuyen las glándulas. Entonces hay poca producción de ácido clorhídrico, por eso se dice hipocloridria. Y como las células parietales también están afectadas y es la que produce el factor intrínseco, no se produce factor intrínseco, no hay buena absorción de vitamina B12 a nivel del ilion distal, eso conduce a la anemia perniciosa. Más características de la gastritis tipo A: afecta al fondo, al cuerpo, crónica atrófica, les había mencionado, afecta la mucosa difusa oxíntica, las glándulas oxínticas que están en el cuerpo y fondo. Es una enfermedad autoinmune, se caracteriza por estar conformado o tener relación con otras enfermedades autoinmunes como el vitíligo, enfermedad de Addison, más afecta a personas del grupo sanguíneo tipo A. Etiología, características, simplemente acuérdense, autoinmunes, nada más, no se acuerden de esto, no es importante, solo autoinmune. Afecta principalmente a las células parietales. Afecta a las células parietales principales, anticuerpos, lo característico, hipocloridria o acoloridria. Entonces, a ver acá, en esta imagen. ¿Dónde está afectado el problema? ¿Dónde el problema? Acá. Si no hay suficientes glándulas, se va a producir buena o baja cantidad de ácido clorhídrico. Baja cantidad, como les he dicho, hipocloridria. Entonces, ¿qué células se van a afectar en el antro? ¿Qué células estimulan la producción de ácido clorhídrico? Las células G. ¿Qué producen las células G? Gastrina. Entonces, como no hay una producción adecuada de ácido clorhídrico, la gastrina va a estar aumentado. Entonces va a haber hipergastrinemia. No confundan el término. Hipocloridria por poca producción de ácido clorhídrico, pero hay hipergastrinemia. La clínica. Todos los síntomas relacionados a gastritis. Anorexia, dolor epigástrico, indigestión puede haber, pero lo característico de la gastritis tipo A es que hay síntomas de anemia megaloblástica. Tú haces un dosaje de vitamina B12, la vitamina B12 está disminuida. Diagnóstico, demostración de anticuerpos. Y una forma de aproximarnos al diagnóstico es dosar la vitamina B12. Tratamiento, pensaríamos, ¿no? Gastritis, le doy omeprazol. No, ¿para qué le vas a dar omeprazol si el problema ahí es autoinmune? Tienes que darle suplementos de vitamina B12. En convulsión, gastritis crónica tipo A, acuérdense de A. Afecta la parte de arriba, hondo cuerpo. La masa de ancianos se caracteriza por acloridia, se caracteriza por producir anemia perniciosa por déficit de vitamina B12. Es una enfermedad autoinmune con relación por anticuerpos. Se relaciona con otras enfermedades autoinmunes como es la enfermedad de Addison y tiene la característica de producir más adenocarcinoma y afecta a más personas del grupo sanguíneo tipo A. La otra gastritis tipo B. Gastritis tipo B. Afecta la parte baja. Es producido por un bacilo, con B de bacilo. ¿Qué bacilo es el que produce gastritis tipo B? El Helicobacter pylori, es un bacilo.
Características: predomina antral, puede progresar hacia gastritis atrófica. Si compromete el cuerpo y compromete al antro, va a producir una gastritis atrófica multifocal. Tipo A la parte alta, tipo B la parte baja. Entonces, el Helicobacter pylori puede producir dos tipos de gastritis. La gastritis antral no atrófica y la gastritis multifocal que compromete el cuerpo y antro, en este caso atrófica. Lo característico es que la gastritis antral no atrófica como complicación produce úlcera duodenal. Y lo característico de la gastritis multifocal es que produce cáncer. ¿Ya? Es una complicación frecuente. Helicobacter pylori, gastritis crónica superficial, complicaciones, úlcera, gastritis profunda, adenocarcinoma gástrico. La clínica, la de toda gastritis, características endoscópicas. ¿Ven estos nódulos que se ven acá? A ver, les preguntaría acá, estos orificios donde confluyen dos nódulos, ¿qué son? ¿Quién me podría responder? A ver, el primero que me responda más un punto, ¿no? El primero que escriba algo, obviamente. ¿Qué son estos puntos donde están confluyendo? Es entradas prácticamente. Serían las entradas de las fosetas gástricas, ¿verdad? Las criptas. Característicamente en la gastritis por Helicobacter se ve unos nódulos, todas bolitas. Es una gastritis nodular. Es característico, como dice acá, de una gastritis por Helicobacter pylori. Muchas veces, incluso cuando en la endoscopía vemos diferentes nódulos, sin tomar la biopsia podemos de frente iniciar el tratamiento contra Helicobacter. Diagnóstico por endoscopía. La biopsia es la que nos dice qué tipo de gastritis es. ¿Y cuál es la complicación de la gastritis por Helicobacter? Inicia con metaplasia intestinal. Primero es atrofia, por si acaso. Después de atrofia se produce la metaplasia intestinal. Después de metaplasia intestinal se produce la displasia. Y después de displasia se produce el cáncer. Diagnóstico de Helicobacter, esto lo vamos a hacer cuando hagamos Helicobacter propiamente dicho. Y la gastritis multifocal vendría a ser esta, cuya complicación principal es el cáncer. Entonces, hacemos una comparación. Tenemos la gastritis no atrófica, que afecta predominantemente al antro, que es producido ¿por quién? Por el Helicobacter. Tenemos la gastritis atrófica, que cuando compromete solamente el cuerpo y fondo es autoinmune, pero cuando compromete antro, cuerpo y fondo es multifocal. Y en este caso, cuando es multifocal, por comprometer el antro, es producido por el Helicobacter. Principal complicación de la gastritis atrófica multifocal, ¿cuál es? Cáncer. Atrofia, metaplasia, displasia y finalmente el cáncer. Y la gastritis antral, ¿cuál es su principal complicación? Úlceras duodenales. Úlceras duodenales. ¿Ya? Entonces, conclusión. No atrófica es cuando se produce compromiso del antro. Atrófica es cuando se produce compromiso del cuerpo. Si a su vez compromete el antro, es multifocal. Si solo compromete el cuerpo y fondo, es autoinmune. ¿Quién produce la multifocal? Helicobacter pylori. Complicación de la multifocal, adenocarcinoma. Complicación de la autoinmune, también el cáncer. Y complicación de la antral no atrófica, úlcera duodenal. Gastritis específica, creo que no tendría mucho sentido hacerlo, lo vamos a hacer más de medicina interna. A ver, chicos, ¿qué hora es? 2:40. ¿Dudas, preguntas? ¿Quién ha respondido? Criptas, Claudia. Ya. Entonces, por el momento, chicos, vamos a quedarnos ahí. Lean, por favor, vean el video. Si es que me alcanzara el tiempo, voy a tratar de hacer un video sobre úlcera para poder avanzar más rápido, ¿ya? ¿Alguna duda, alguna queja, alguna sugerencia? Ninguna. 40 minutos tienen para estudiar, chicos, aprovechen.
Voy a coordinar con los delegados para ver si hacemos úlcera por este medio o dependiendo de lo que digan las autoridades para ver si esperamos a las clases presenciales. Ya, eso sería todo, chicos. Hasta luego.